Perfecto. Ahora Dale, sí, dale. ahora sí. Ahora sí, gracias. Bienvenido una vez más. Sí. Bien, Bueno, estamos hablando... así Sí. que yo lo que estoy estudiando en realidad es cómo aprendemos y cómo enseñamos en el aula estas expresiones, conocidas como malas palabras, como insultos, como tabú lingüístico, que en realidad engloba un montón de tipos de expresiones, ya sea como el ejemplo que daba recién, ¿no? De expresiones vinculadas con partes del cuerpo, por ejemplo, que pueden ser en algún punto problemáticas, pero también tiene que ver con los insultos, que ese es otro tipo de expresiones que tiene que ver ya con la violencia, ¿no? O con lo que llamamos interjecciones, que a veces las usamos, por ejemplo, no sé, cuando nos golpeamos una parte del cuerpo, y vamos a gritar probablemente una palabra tabuizada, una mala palabra, que esto nos sirve, o sea, esto se demostró que expresar estas malas palabras nos sirven para mitigar un poco el dolor. Por ejemplo, ¿no? Estas conocidas malas palabras tienen diversos usos: mitigar el dolor, a veces también mitigar la violencia física. A veces utilizamos estas expresiones para evitar golpear a alguien, por ejemplo, ¿no? Sí. Tienen diversos usos las conocidas malas palabras. Y imagino que debe haber también un contexto, no sé, histórico-cultural, porque depende de la época, hay palabras que se transforman en más normales o comunes y dejan de ser malas palabras o palabras que pueden sonar insultantes capaz en otra época, ¿no? Totalmente. Sí, estas palabras están muy atravesadas por los contextos. O sea, el tabú en general está, o sea, cada sociedad, cada tiempo de cada sociedad, cada contexto en particular tiene sus prohibiciones. O sea, el tabú es una prohibición, ¿no? Es y conlleva un comportamiento prohibido. Cada momento tiene sus prohibiciones. Hubo una, capaz que ustedes lo recuerdan, para mí es un ejemplo que está súper interesante, con el jugador de fútbol uruguayo Cavani. Él, bueno, yo no sé mucho de fútbol, pero yo sé que él jugaba en Reino Unido al fútbol. Sí. Y pasó que él escribió, creo que un fan le escribió algo en su Twitter, y él le respondió gracias negro, o gracias negrito, y lo que termina pasando es que desde Reino Unido, no sé si fue su club o bueno, alguna institución de la liga liga inglesa lo suspendió varias fechas por poner eso, un término de confianza con un compañero. Él jugaba en el Manchester United y después de un partido publicó una historia de Instagram en donde creo que le habían mandado a él algo, respondió gracias negrito y le dieron como 5 fechas de suspensión. Claro, y ahí se armó un revuelo. Frente a esto reaccionó la Academia Uruguaya de Letras. Cada país hispanohablante tiene su Academia de Letras. Reaccionó la Academia Uruguaya con una carta en donde explicaban cómo es el uso de esa expresión negro en Montevideo, o sea, en Uruguay en general, en Montevideo en particular. Y también, bueno, creo que también englobaba en general a las zonas del Río de la Plata. Y entonces la Real Academia, la Academia Uruguaya termina defendiendo a Cavani, que Cavani termina sancionado por el uso de una expresión que en algunos contextos, en Uruguay y en Argentina, es amorosa, en otros contextos no lo es, es peyorativa, ¿no? Sí, pero ahí para mí fue una muestra que a mí me interesó mucho, porque bueno, se mostró, o sea, cómo se lleva a la práctica la sanción, ¿no? Un jugador de fútbol no puede jugar durante varios partidos, cómo también una academia de letras responde frente a eso, o sea, lo toma como un tema importante para escribir sobre eso. Porque bueno, el tabú lingüístico, como ustedes decían, según el contexto y, o sea, según el país, según los tiempos, es tabú o no es tabú, está prohibido o no está prohibido según el contexto. Exactamente, tal cual, Paula. Lo mismo sucede, por ejemplo, con este negrito o con gordi, ¿no? Y no significa que estamos hablando del cuerpo, nos referimos al cuerpo de la otra persona, sino también cariñoso, como igual negrito, negri. Yo, por ejemplo, tengo la costumbre del negri, por ejemplo, negri, negrito, es así. Pero bueno, justamente yo acá en Bahía Blanca yo doy clases en la universidad a extranjeras. Cultura argentina para extranjeros es la materia que yo doy.
Y bueno, y por supuesto que tratamos bastante sobre los temas vinculados con el tabú lingüístico, porque es lo que yo investigo. Pero yo lo investigo también un poco porque es lo que me interesa en relación a ellos, a los que vienen a vivir acá a Bahía Blanca. Sí. Porque vienen para acá y de repente es muy común es el uso de negri, de gordi, se usa mucho en los negocios, en no sé, verdulería, cuando van a comprar ropa. Y les llama la atención que de repente llegan a un negocio y dicen, negri, ¿qué querés? Claro. Y no entienden si los están insultando, no entienden, porque bueno, y además se dan cuenta por la cara de la persona que les vende que no les está queriendo ofender. Claro. Y para mí es muy importante explicar eso en las primeras clases, porque, bueno, precisamente para que no tengan problemas en la vida cotidiana en Bahía. Sí. Entonces, sí, claro, son usos que acá en Argentina son amorosos, o sea, no son peyorativos. Claro, exactamente. Pero, por supuesto, depende del contexto. En otro contexto, con otro tono de voz, por supuesto que es peyorativo y que no son para nada amorosos, ¿no? Claro, exacto. Y también, por ejemplo, hoy por hoy también se ha utilizado, por ejemplo, una de las denominadas malas palabras, sí, como nombre. Ya, por ejemplo, ya dejó de llamarse, hola, ¿qué tal, cómo te va? Roberto, ¿qué haces? Sí. Y ya utilizamos el término, ¿no? ¿Qué término? Boludo. Ahí está. Bien, a eso iba. Bien, el boludo, sí. Claro. Bueno, boluda. esa expresión también es bastante típica, ¿no? De al menos de la zona de la provincia de Buenos Aires. También se extendió, por supuesto, a otras provincias en Argentina. Y también tiene dos tipos de usos. El uso peyorativo, que es el uso que le damos al insultar, y el uso no peyorativo, que es un uso amoroso, de camaradería. Claro. Y lo mismo, depende del contexto. Y eso también es muy importante poder enseñarlo a quienes vienen a vivir a Argentina y no son de Argentina, porque incluso, aunque sean hispanohablantes, aunque sean, no sé, de Colombia, pueden desconocer ese uso. Sí. También puede pasar que crean conocerlo y lo usan de una manera incorrecta, ¿no? En contextos incorrectos también, porque por supuesto que la palabra boludo o boluda, dicho de manera amorosa, de camaradería, se usa en contextos informales. Claro. Y hay un riesgo grande, o sea, muchas veces, pero pasa a veces, que los estudiantes no argentinos lo usan en contextos que no corresponden, como un contexto académico en el aula, por ejemplo, hablando con su profesor, pero no lo hacen por maleducados, ¿no? Claro, por supuesto, lo hacen porque no conocen su uso, porque no se lo enseñaron. No, y por ahí quieren quedar bien o quieren entrar en confianza y se meten la pata. Exacto, sí. Meten la pata, tal cual. Sí. Y de hecho la metedura de pata es un concepto que se estudia, porque es eso, no lo hacen a propósito, ¿no? Claro. Cuando uno mete la pata es un error. Acá le decimos es un error pragmático, porque tiene que ver con cómo usamos la lengua de manera pragmática. Es un error inintencionado. Y bueno, y meten la pata porque lo utilizan en una expresión en un contexto que no es adecuado. Y el problema de eso es que también ahí depende de cuánto, en un caso académico, ¿no? Que me parece que es un buen ejemplo. Su profesora, por ejemplo, si habla con una profesora y le dice boluda algo, no sé, boluda cuando están las notas del examen, ¿no? En lugar de profesora cuando están las notas del examen, su profesora puede tener dos actitudes. Una, benevolente, y decir, bueno, esta persona no entiende tan bien el uso del español, le voy a explicar que esta expresión acá no corresponde, o no, o lo puede sancionar. Claro. Y eso en realidad, sería grave para la vida del estudiante acá en Bahía Blanca, por ejemplo. Exactamente. Entonces, por eso es importante poder enseñar estos usos, no para que necesariamente lo usen, porque no cada persona habla como desea hablar, pero sí para que sean conscientes de dónde usar, y también si lo escuchan, si se los está insultando o no, si están queriendo ser amables con ellas o con ellos. Y qué difícil también es tratar de explicar, ¿no? En otros contextos o en otros países, y qué es lo que significan estas, entre comillas, malas palabras, ¿no? Porque en la serie Nada, por ejemplo, cuando Robert De Niro trata de explicar algún tipo de insulto, es realmente maravilloso. Es difícil, son palabras que no son tan fáciles de enseñar. Primero porque cambia mucho. O sea, hay algunas expresiones que sí son que son muy viejas, que están desde siempre
siempre, desde hace muchos años, pero hay muchas que van cambiando. Encima en Argentina, al usar tanto el lunfardo, usamos el besre, que es esto de cambiar las sílabas para cambiar las formas en que, o sea, para cambiar las expresiones, y entonces se hace todo bastante complejo, y al mismo tiempo también tener en cuenta los tabúes de la persona misma, ¿no? O sea, cuáles son. Hay personas que, según los niveles, hay algunos estudios que indican que según los niveles, más que nada de religiosidad, por ejemplo, hay personas a las que determinadas expresiones les puede molestar más o menos, les puede afectar más o menos. Y es importante también respetar a la otra persona a la hora de tratar estos temas en el aula, ¿no? Sí. Entonces, como que son muchas las cuestiones que se ponen en juego al trabajar estas expresiones. Sí, uno imagina que cada país, cada idioma, está claro que en el español, si no es lo mismo una expresión en México que en Argentina, que puede ser ofensiva allá y acá no, y al revés. Exacto, bueno, por ejemplo, allá le llaman al dulce de leche, le llaman cajeta. Exacto, ahí tenés una que... expresión tiene usos vulgares. Claro. Después está otra cuestión que por allá nos vamos de tema y no lo que vos estás laburando, que es el origen, ¿no? ¿De dónde nace el pelotudo, por ejemplo? Claro. ¿A qué hace referencia? Más allá de alguno que sea un poco más chabacano, que uno puede entender, pero, o sea, yo no sé si son deformaciones o son cuestiones que tienen que ver con definiciones que uno no recuerda, no sé por qué. O con el hecho, por ejemplo, que haya el Día Nacional del Boludo, ¿no? Que significa un tonto, ¿no? Por ejemplo. Claro, sí. Bueno, sobre todo esas, o sea, la etimología de las expresiones tabuizadas, a veces es súper difícil encontrarlas porque... Claro, ¿dónde? ¿Cuándo? Son expresiones marginales. O también son expresiones que la gente no quiere estudiar. Que eso, o sea, al ser tabúes, no aparecen por ahí en algunos libros sin demasiada... o sea, que no han podido tener mucha bibliografía de fondo, es medio lo que se dice en la calle, queda un poco eso, queda como en el desconocimiento muchas veces. O sea, como que nadie en la historia se tomó el tiempo de estudiar de dónde nacieron esas palabras, porque no es algo, hay cosas más interesantes para hacer, diría alguien, ¿no? No, yo diría en realidad que por cuestión de moral. O sea, capaz, tenés razón. No porque no sea interesante, sino porque hay que animarse a meterse con estas cosas. Sí. Porque queda mal. Porque ¿cómo vas a hablar de estos temas en la academia? Porque, claro, bueno, o sea, porque quien estudia esto de repente sale un guarro, ¿no? Claro. Entonces, por eso recién desde hace más o menos unos 50 años, o un poquito menos creo, empezó el estudio del tabú lingüístico de una manera seria y más formal, ¿no? Bueno. Porque porque es fácil irnos a lo más chabacano, a lo más vulgar, aunque en realidad se trata en un punto de eso, pero podemos también estudiar esos temas sin tener que ser vulgares, ¿no? Podemos hacerlo de una manera seria. Che, bueno, Paula, realmente interesante. ¿Hay alguna pregunta más aquí? Hola, buen día. Quería preguntarte en torno a tus alumnos, si una vez que dejan de ser tus alumnos, ¿pudiste consultarlos acerca de si esas palabras que aprenden del español, de las famosas malas palabras, las siguen manteniendo o es solamente para lograr una buena comunicación? Yo por lo que voy viendo a veces sí tengo comunicación con mis estudiantes cuando se van. Yo por lo que voy viendo las recuerdan, son expresiones que las siguen usando y con orgullo en muchos casos, o sea, las personas que la usan, ¿no? O sea, gente que no las usa. En muchos casos con orgullo, con una especie de como para mostrar que ellos estudiaron español de Argentina, por ejemplo, entonces usan en especial aquellas palabras que son más argentinas, más típicamente de acá. Y bueno, y lo que sí espero es que las usen en los contextos adecuados, ¿no? Pero sí, muchas veces yo creo que sí, que las siguen utilizando. Interesante, che. Bueno, Paula, gracias por este ratito. Está buenísimo. Por favor. Un placer. Y bueno, a seguir ahí enseñando estas cosas a los extranjeros. Gracias y bueno, y a disposición, ¿sí? Cualquier cosa que necesiten, estoy a disposición. Muchas gracias.